Lozano, soy el doctor Ángel Horta. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo detectar un infarto. Todo radica en identificar un poquito los factores de riesgo en los cuales estamos. Por ejemplo, si ya tenemos una carga familiar en cuanto a familiares directos, papás, hermanos con infarto, sobre todo que tuvieron el infarto en edad joven, menores de 50 años, 55 años, pues es un factor de riesgo para tener un desenlace de infarto. Por otro lado, los factores de la salud, por ejemplo, si tenemos diabetes, hipertensión, fumamos o tenemos colesterol alto, pues es un dato indicativo que también podemos desarrollar un infarto. Y la otra, el medio ambiente donde nos desarrollamos, por ejemplo, si no tenemos una actividad física regular, si estamos sometidos a estrés laboral, familiar o social de forma permanente y de forma muy intensa, pues también son factores de riesgo para desencadenar un infarto. El síntoma principal, la sensación del paciente es el dolor en el pecho. Eso es muy clásico en la mayoría de las veces. El síntoma se llama angina y ese síntoma pues lo vamos a estar presentando en mayor o menor medida. Aquí tenemos que dividir los factores de riesgo en cuanto a la angina de acuerdo a la población a la que vamos a estar estudiando, si es una mujer, si es un paciente diabético o si es un paciente del género masculino. Por ejemplo, la mujer es un poquito más difícil detectar sus síntomas cardiovasculares. El espectro va desde ningún síntoma hasta que ya se presenta con un infarto, y en ese transcurso la paciente puede tener sin síntomas una enfermedad coronaria severa o con muchos síntomas de dolor, de presión, de ansiedad, de falta de aire, pero que no están relacionados a síntomas coronarios. Entonces, en la mujer y en el paciente diabético el espectro de síntomas es muy variado. En el hombre es un poco más predecible en cuanto a los síntomas. En el hombre, si el paciente tiene dolor opresivo intenso en el pecho con irradiación a la base del cuello o al hombro, sudor frío al momento del dolor, pues entonces eso es altamente predictivo que el paciente tiene una angina que puede desencadenar a un infarto. Fisiológicamente, la diferencia entre angina e infarto: la angina se traduce en un dolor que también se presenta en el infarto. Sin embargo, la arteria del corazón puede estar abierta y ese síntoma es reversible. En el infarto hay dolor de tipo anginoso, pero la arteria del corazón está obstruida, y entonces el comportamiento fisiológico de tratamiento en la fase aguda de la angina o el infarto: la angina es lo que se conoce la gente como preinfarto. El infarto pues sí lo tenemos que tratar de forma aguda, de forma urgente. En cuanto se detectan esos síntomas, el paciente tiene que acudir a algún servicio de urgencias y debe de ser tratado inmediatamente. Esos serían los síntomas principales, sobre todo en pacientes que son típicos, son del género masculino, que fuman, que tienen factores de riesgo, pues inmediatamente acudir a un servicio de urgencias. En la mujer no, en la mujer puede haber, les decía yo, muchos síntomas, y aún así debe de planear una cita pronta para que el médico determine si esos síntomas que la paciente tiene están relacionados con infarto o pueden estar relacionados a otro síntoma cardiorrespiratorio. Acuérdense que todas las partes del pecho, desde la parte anterior del pecho hacia la columna, hacia la parte posterior del pecho, todas las estructuras que están ahí, desde la piel, la grasa, el músculo, las costillas, la unión costocondral, el pulmón, el esófago,
todas esas estructuras generan dolor, y el dolor puede ser tan intenso y tan marcado que se puede confundir con el síntoma de angina que desencadene un infarto. Entonces el médico en estos casos debe de ser capaz de diferenciar si ese dolor está relacionado con síntomas cardiovasculares y que deba de ser tratado inmediatamente, o está relacionado con síntomas cardiovasculares pero que requieren estudios para confirmar el diagnóstico, como es el caso de la angina, o puede ser dolor torácico pero no relacionado a síntomas cardiovasculares, y ya el médico pedirá una valoración por gastroenterología o una tomografía o una endoscopía para determinar si ese síntoma viene explicado por otro aparato o sistema. Los estudios ya enfocados a detectar si el dolor en el pecho es de origen cardiovascular, pues pueden ser varios. Lo más común y la aproximación inicial en cualquier médico va a ser el electrocardiograma. Sin embargo, la capacidad diagnóstica del electro es muy baja, anda alrededor del 50% cuando es angina. En síntomas típicos de infarto con cambios significativos en el electro, pues sí incrementa al 90% y esa capacidad de diagnóstico incrementa. Pero si el paciente acude a un servicio de urgencias ya sin dolor, sin molestias, se le toma un electro y sale normal, eso no excluye que su corazón esté enfermo. Avanzando un poquito más en la certeza diagnóstica, podemos tener dos grupos de estudios. Uno es la prueba de esfuerzo, que es el mismo electrocardiograma, pero al paciente lo ponemos a caminar en una caminadora en el que estamos monitoreando minuto a minuto en tiempo real su electrocardiograma, y de esa forma sabemos si la angina que tiene el paciente o el dolor en el pecho que tiene el paciente está relacionado a síntomas cardiovasculares, pues entonces el estudio tendrá una sensibilidad diagnóstica mayor. Y el otro grupo es pacientes que se les hace un ecocardiograma en el que estresamos un poquito su corazón con algunas sustancias, lo hacemos como que si estuviera corriendo, agitándolo un poquito el bombeo del corazón, y de esa forma también podemos detectar si el paciente tiene arterias obstruidas en el corazón. Entonces, uno es el ecocardiograma, que es este último del que les hablé. Ecocardiograma estrés farmacológico con dobutamina, y el otro es una prueba de esfuerzo. Tienen sus indicaciones particulares y el médico es el encargado de determinar si se va a realizar una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma estrés. Otros estudios que son también enfocados en la detección de placas de colesterol en el corazón, está la tomografía de corazón, la determinación de calcio a nivel de las arterias del corazón, y estudios de angiografía coronaria. Esos pueden ser también niveles de certeza diagnóstica. Esos digamos que ya tienen una certeza diagnóstica del 98%. El 100% de la certeza diagnóstica para dolores torácicos nos la da la angiografía coronaria, que es el cateterismo, que comúnmente la gente conoce como cateterismo cardíaco. Ese nos sirve una parte diagnóstica para saber dónde están las obstrucciones coronarias y una parte terapéutica para saber dónde vamos a intervenir una arteria que está parcialmente obstruida, en el caso de la angina, o una arteria completamente obstruida, ya sea por placas de colesterol o por trombo, que tengamos que destapar en ese momento.